Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La palabra de Dios debe moverse en tu vida para producir un cambio de reino. Y ese cambio comienza con lo que se conoce como gracia. En hebreo es la palabra Gesed. Y la gracia de Dios trae cambios para que tu vida pueda cumplir la voluntad de Dios. Y no hablo solo de recibir sus promesas y bendiciones, sino que habiendo hecho su voluntad, habiendo cumplido ese llamado, que seas receptor de las recompensas, los galardones de Dios. Y eso es algo maravilloso, llevar a cabo los propósitos de Dios y ser receptor de sus promesas. Bien, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Josué, capítulo 2. Libro de Josué, capítulo 2. Vimos la semana pasada que había una mujer. Se le llama ramera o prostituta, pero sin embargo, ella, al encontrar la revelación de Dios, fue transformada. Ella creyó el testimonio de que los hijos de Israel fueron sacados de Egipto, fueron llevados a través del Mar Rojo, fueron conducidos a través del desierto y están ahora del otro lado del río Jordán. Ella sabía, y hablamos de esto, que el temor de los hijos de Israel había caído como en ninguna otra nación sobre los de Jericó, los de la tierra de Canaán. Ellos sabían que Dios, el único Dios verdadero, como ella lo dice, el Dios sobre el cielo y sobre la tierra, que Él se movía en la vida de los hijos de Israel. Y ellos habían visto esto, pero aquí está la diferencia. Aquellos que no tenían fe quedaron paralizados por el temor. Ella oyó esta revelación, la creyó, tuvo fe y fue movida para ser insertada en el pueblo del pacto. Comentamos que Rahab, si vas al primer capítulo del Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, su nombre aparece en la genealogía del Mesías. Ella recibió la validación plena como miembro del pueblo del pacto de Dios, a pesar de que nació siendo gentil. Hay unidad, hay igualdad a través de la fe. Y esta es una gran verdad que siempre debemos recordar, que Dios no hace acepción de personas. Es decir, Él no tiene favoritos. Él quiere, Él desea, Él acepta a todo aquel que demuestra su temor, y eso es exactamente lo que hizo Rahab. Bueno, la semana pasada concluimos con el verso 13, y Rahab estaba haciendo una petición. Esa petición era simplemente, acuérdense de mí, acuérdense de la gracia, este Gesed que he demostrado para ustedes. Recordamos que ella habló con los siervos del rey, que probablemente eran soldados, y les dijo, sí vinieron, pero ya se fueron. Eso no era verdad. Ellos todavía estaban escondidos debajo de aquel lino en el techo. Y al hablar con los soldados, ella los envió hacia la dirección equivocada. Ella no quería participar con los enemigos de Israel, sino que quería encontrar la misma bendición, la misma vida, aquí está la clave, que ellos habían experimentado. Esta vida redimida
tras salir de Egipto para formar parte del pueblo de la tierra prometida. Ella vivía allí, pero ¿acaso iba a continuar en esa tierra junto al pueblo de Dios? Ella sí, pero vamos a ver por qué en un momento. Leamos ahora el verso 14. Libro de Josué, Sefer Yehoshua, capítulo 2, verso 14. Ella dice: protejan a mi familia cuando ustedes regresen. Y aquí está su respuesta. Los hombres le dijeron: nuestra alma, en lugar de la vuestra, para muerte. Es decir, ella está preocupada porque los hijos de Israel vendrán. Ella cree con todo su corazón que Dios ha entregado esa tierra a los hijos de Israel y que la muerte va a visitar al pueblo de Jericó, a los cananeos, a todas esas naciones que estaban allí, porque no se sometieron, no quisieron participar ni reconocer la voluntad de Dios. Así que ella dice: yo no quiero morir y no quiero ver morir a mi familia. Y lo que estos hombres dicen es: moriremos nosotros en lugar de ustedes. Es decir, si no cumplimos nuestras palabras, si no les libramos, si les mentimos, entonces que nuestras vidas sean eliminadas. Esta es la promesa que le están haciendo. Continuemos. Hay una condición. Dice: siempre que vosotros, en plural, o sea, no solo Rahab, sino toda su familia, siempre que no declaréis este asunto nuestro. Es decir, que ellos vinieron y la razón por la que vinieron y que luego regresarán y cuál es su objetivo. Ella y toda su familia tienen que guardar silencio en cuanto a todo esto. Si cumplen con eso, entonces están de acuerdo en que no morirán cuando ellos vuelvan. Y aquí está la clave: a tomar posesión de la tierra de Israel. Dicho de otro modo, a tomar posesión de las promesas de Dios. Ahora vayamos a la segunda parte del verso 14 que dice: y acontecerá que cuando el Señor nos dé la tierra, ellos tienen fe, será cuando el Señor nos dé a nosotros la tierra, que nosotros haremos con vosotros Chesed ve'emed, gracia y verdad. Es importante que veamos estas dos palabras juntas. Un aspecto, una de las razones, según algunos comentaristas, de que veamos Chesed ve'emed, gracia y verdad, es porque la gracia de Dios produce verdad. Si la gracia de Dios está en ti, o podríamos decir, ya que la gracia de Dios está en ti, tú vas a querer demostrar su verdad. Ese es el mensaje aquí. Y es lo que ellos están diciendo. Tendremos con ustedes gracia. Y eso va a producir verdad. ¿Cuál es la verdad? Que la promesa va a ser cumplida. Dios va a guardar su promesa para los hijos de Israel y ellos la van a guardar para esta mujer y para su familia. Verso 15. Y ella los bajó con una cuerda por la ventana. ¿Por qué? Porque su casa está en una muralla, es decir, en los muros de la ciudad. Vamos a analizar esto un poco porque existen dos palabras que probablemente sean traducidas de la misma manera. Tienen el mismo significado en español, desde un punto de vista, pero no en la práctica. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, las dos palabras a las que me refiero son las palabras kir y jomá. Kir es un muro, una pared dentro de una estructura. Vives en una casa, en un apartamento, obviamente tienes habitaciones. Y estas habitaciones se separan por muros o paredes. Ahora, esa es una separación menor. Pero hay una palabra diferente. Esta es la palabra kir, pero también tenemos la palabra jomá. Jomá, que también podría traducirse como muro o pared, habla de un tipo de pared muy diferente. Son muros o murallas que rodean la ciudad. Son mucho más grandes, mucho más fuertes. Y sabemos más adelante que va a haber un gran énfasis en los muros de Jericó,
que no son como las paredes normales de una casa, sino que son los muros de toda la ciudad. Lo que descubrimos es que su casa estaba en la muralla, es decir, en las murallas o muros de la ciudad. Dentro de poco, y no estoy hablando de esta lección, sino más adelante, vamos a ver que los hijos de Israel, por obediencia a la palabra de Dios, respondiendo a la verdad de su revelación, verán que las murallas de Jericó serán hechas polvo. Pero hay una parte de esas murallas que no va a caer, y es justo donde vivía Rahab. Dios va a preservar sobrenaturalmente ese segmento. En otras palabras, Dios va a cumplir lo que ella pide, y eso es que Dios le preserve la vida. Eso es lo que ella quiere, y es lo que vimos en el versículo 13, nuestro último verso la semana pasada. Ellos están afirmando esto, y lo veremos en el futuro. Pero mira de nuevo nuestro verso, el verso 15. Y ella los bajó con una cuerda por la ventana, porque su casa, su muro estaba en la muralla de la ciudad. Estaba en la muralla, significando en las murallas de la ciudad donde ella habitaba. Noten, como he dicho, que usualmente, y hagamos una breve lección de hebreo, cuando hablamos de tiempos en hebreo, en el idioma hebreo, en el hebreo bíblico, hay un énfasis en el futuro y en el pasado, lo que algunos llaman el perfecto y el imperfecto, pero como he dicho, no tiene nada que ver con cómo entendemos esos mismos términos en el idioma griego. Su significado es otro. Y hay algo conocido como el tiempo presente, e insisto, aquellos que llaman el pasado y el futuro como perfecto e imperfecto llamarán al presente por el término de participio. El término que utilices no es lo importante. Lo importante es que los reconozcamos. Y he compartido muchas veces que siempre que aparece el participio hebreo o el tiempo presente, como yo lo llamo, hay un énfasis. Es infrecuente verlo, así que cuando aparece, señala algo importante. Lo que dice aquí es que ella habita, está en presente, o participio, depende de qué término prefieras. Y dice que ella habita en el muro. En otras palabras, en la muralla de la ciudad. Verso 16. Y ella les dijo, a la montaña. Esto probablemente sea una referencia a la región montañosa, así que podríamos traducirlo como a las montañas, id. Algunos han señalado que ella dice a la montaña en singular por una razón, porque la montaña significa un lugar de libertad. Por eso Jerusalén, que es una montaña, está elevada, y también es un lugar de libertad. Ahora, sabemos algo. Si sigues algunas de las interpretaciones hasídicas, hablando de Jericó, si vas al oeste, llegas a Jerusalén, a la montaña sagrada. Vamos a ver que los perseguidores, aquellos que eran del ejército de Jericó, esos soldados van a ir hacia el este, van hacia el río Jordán. Pero ella les dice, y esto es muy informativo, ella les dice a los espías israelitas, vayan, lo tomamos literalmente, vayan a la montaña, y como dije, algunos dicen que ella está enviándolos a Jerusalén, para mostrarnos que Jerusalén es un lugar de liberación, un lugar de vida, que allí es donde Dios ejecuta su obra de protección. De nuevo, verso 16. Y ella les dijo, a la montaña, id. No sea que los que os persiguen os golpeen. Ahora, esta es la palabra lefgoa en hebreo. Puede significar encontrar, puede significar herir, dañar, puede tener el sentido de atacar. Ella dice, ustedes presten atención. Vayan a la montaña, porque si no van allí, ¿qué pasará? El perseguidor los va a alcanzar y los va a herir. Ustedes sufrirán daño. Y luego, al final del verso 16, ella continúa,
Y noten que ella está dando toda esta revelación. Está dándole instrucciones a ellos y dice, esconderos allí. ¿Por cuánto tiempo? Por 3 días. El número 3, los números son importantes en la Escritura. Me han oído decir muchas veces que el 3 es el número para revelar algo. Y después de 3 días, ¿qué pasará? Le será revelado a los perseguidores que estos hombres ya no están en esta área. Hablaremos más de eso en un momento. Así que regresarán a Jericó. Por eso vemos que se supone que se escondan allí por 3 días hasta que, de nuevo, los perseguidores hagan ¿qué? Hasta que regresen. Después, id por vuestro camino, es decir, vayan de regreso al campamento. Vayan de vuelta a Josué, de vuelta a los hijos de Israel. Verso 17. Y los hombres le dijeron, bien, ellos le darán cierta información adicional. Su petición era que les preservaran la vida a ella y a sus familiares. Que cuando el pueblo venga a poseer la tierra, que no mueran junto a todos los demás habitantes de Jericó. Y esto es lo que ellos dicen como respuesta. De nuevo, verso 17. Los hombres le dijeron, nosotros somos limpios de tu juramento. Es decir, del juramento que quieres que tomemos, de este juramento tuyo, que te hemos jurado. Bueno, ¿qué será esto que haría que ellos queden sin obligación? Aquí está la condición en el verso 18. E insisto, todo esto tiene gran importancia. Debemos leer y estudiar cada aspecto de la Escritura, porque hay muchas cosas sorprendentes que están allí en el idioma original, que se manifiestan a nosotros en sus palabras, en su vocabulario y en su construcción gramatical, y todo esto es una fuente de revelación. Debe ser examinado cuidadosamente. Tenemos que analizarlo en oración para que podamos captar el mensaje que Dios tiene para nosotros en su palabra. Verso 18. He aquí, palabra muy significativa, he aquí, cuando vengamos a la tierra, y no dice simplemente cuando vengamos a la tierra, sino cuando entremos a ella. ¿Cuál es la implicación? Que venimos a ella para tomar posesión de ella. La voluntad de Dios será cumplida pronto. Seguimos leyendo. Ellos están hablando con la mujer. Et tikvat hut. Bien, la palabra aquí, y seguro ya sabes que ella tendrá que atar algo a su ventana como una señal. Podríamos llamarlo un cordón o un hilo escarlata o carmesí. Es la palabra hut. Pero lo interesante es que hay una palabra adicional que aparece y es la palabra tikvat. Si vas, por ejemplo, y buscas esta palabra en una concordancia en Internet, si haces clic en esta palabra verás, según las definiciones generales de Strong, que significa un cordón. Pero, si buscas más, verás que hay un significado alternativo. Y es la palabra esperanza. Puedo decirte que la gran mayoría de las veces, esta palabra tikvat significa esperanza. Así que están hablando de un cordón de esperanza, un hilo de esperanza. Lo que ella está pidiendo es una promesa, una señal. Ella quiere que le hagan un juramento. Júrenme que cuando regresen, no van a permitir que mi familia muera. Ellos responden que están de acuerdo, pero no puedes revelar el asunto a nadie. Tú y tu familia deben permanecer callados sobre esto. Y además, necesitamos una señal, algo visual. ¿Qué será? Mira de nuevo el verso 18. Et tikvat hut had shani, hazé. Que ates este cordón de esperanza. ¿Qué tipo de cordón?
un cordón escarlata o carmesí de esperanza. O sea, es un cordón rojo oscuro, aunque la palabra significa también esperanza. Átalo a la ventana por la cual nos has bajado. Ellos van a bajar por una cuerda, saliendo de las murallas para ir a la montaña. Allí estarán por 3 días, mas cuando regresen con los hijos de Israel, ella tendrá que atar, mira a la mitad del verso 18, Tiksheri Bajalón. Átalo a la ventana, por la cual nos dejaste bajar. Y después de eso, le dicen, a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la casa de tu padre, reúnelos. ¿Dónde? Reúnelos en esta casa. Espero que veas algo muy similar. Ellos quieren ver escarlata o carmesí, como quieras traducir esta palabra shani. Yo lo traduciría como escarlata. Es el color de la sangre. No es rojo, sino es el color de la sangre, que es más oscura que el rojo. Por lo tanto, lo que quieren ver es este símbolo de sangre sobre la casa. Aquí dice, por la ventana, porque así ocurrió su escape. Ellos fueron bajados por esa ventana y fueron a la montaña. Como dicen los jasídicos, a Jerusalén, para estar allí por 3 días. Este fue un viaje difícil, todo cuesta arriba, y debían correr. Ellos tenían miedo y debían correr lo más rápido posible para cruzar el río Jordán y regresar a salvo al campamento, y lo lograron. A través de Rahab, ellos recibieron revelación. Y para que esta familia no fuese destruida, ella necesitaba hacer eso. Atar un hilo escarlata de esperanza, esta palabra clave tikvat, que está allí. Ata este cordón escarlata de esperanza en esta ventana, la misma ventana por la que bajamos. Y noten, repasando las condiciones son: no podían contar el plan a nadie, debían atar este cordón carmesí de esperanza en la ventana, ¿y qué era lo otro? Ella debía reunir a toda la casa de su padre allí. La implicación, como veremos en un momento, era que no podían salir de allí. La razón por la que enfatizo esto es que hay una evidente conexión con la Pascua. ¿Dónde la vemos? Bueno, sabemos que en la Pascua, la familia que guardaba la Pascua no podía salir de la casa. Y es lo mismo que estos hombres le están diciendo a Rahab. Nadie, lo veremos en un momento, nadie debe salir. Reúne a toda la familia en la casa. Verso 19. Y sucederá que todo el que salga, cualquiera, que salga de las puertas de tu casa, el que salga afuera, su sangre estará sobre su cabeza, y nosotros quedamos limpios, es decir, no estaremos obligados por este juramento. Pero todo el que esté contigo en la casa, la implicación es, si algo les pasa a ellos, entonces su sangre estará sobre nuestras cabezas. Si una mano, o sea, si algo pasa, que sea esta mano contra él. Es decir, vamos a ver que el mismo poder de Dios preservará a todos los que estén dentro de la casa. Si alguien no permanece allí, ¿qué pasará? Su sangre estará sobre su cabeza. Pero si alguien está en la casa, su sangre, si algo pasa, sería sobre nuestra mano. Sería su responsabilidad si alguien dentro de la casa sufre daño en ese momento. Pasemos al verso 20. Y si tú, en singular, si tú divulgas nuestro asunto, este asunto nuestro, entonces estaremos limpios del juramento, de este juramento que querías que tomáramos, o que hemos tomado, el juramento que hemos hecho. Y ella dijo, verso 21, según sus palabras,
que así sea. Es un modismo para decir, estoy de acuerdo con ustedes. Todos estos términos estoy dispuesta a cumplir. No voy a decir nada. Voy a traer a toda mi familia a la casa. Van a permanecer allí toda la noche. Y voy a atar ese hilo o cordón escarlata de esperanza en la misma ventana por la que los he bajado. ¿Por qué razón? Bueno, ella dijo estas cosas, pero también hizo algo. Ella puso su fe en acción al bajar a estos hombres por esta ventana para que pudieran ir a la montaña. Todo esto, mira de nuevo el verso 21. Y ella dijo, según vuestras palabras, así sea. Y los envió y se fueron. Y la implicación por esta conjunción es que inmediatamente después que se fueron, ella ató, y vemos algo, esperanza escarlata a la ventana. Si tu Biblia dice un hilo de escarlata y lo traduce igual a como lo hizo antes, es porque no está prestando atención. Es una traducción descuidada, porque vimos la palabra tikvat hut. Y tikvat hut es un hilo de esperanza. Pero aquí, cuando llegamos al verso 21, la palabra para hut, para hilo o cordón, no aparece. Descubrimos que la palabra para cuerda o hilo fue quitada. No fue repetida. ¿Por qué? Porque lo que se repite es esta palabra, esperanza. Cuando ponemos la fe en acción, lo que se enfatiza es la esperanza. La esperanza que viene con la redención. Pues la palabra shani, escarlata, está relacionada con la redención. Así que es una esperanza de redención. Eso es lo que se está enfatizando en el idioma original en este pasaje. Así que ella ató esta esperanza escarlata en la ventana. Verso 22. Y ellos fueron y llegaron la montaña. Bien, uno esperaría que hubiese aquí una preposición, pero no lo está. Debería decir a la montaña, pero no es así. ¿Por qué? Todo esto es una estrategia literaria, de naturaleza gramatical, para enfatizar la montaña. Y esto es lo que estamos viendo. De la misma manera que la palabra hut desapareció en el verso 21, ahora vemos que la preposición también desaparece. No está allí. ¿Por qué? En ambos casos, es con el propósito de enfatizar esta montaña. Esto es lo que la Escritura está haciendo. De hecho, antes decía jajar, o sea, la montaña, y luego tenemos una letra adicional, jajará, que significa hacia la montaña, vosotros id. La preposición se ve con esta hei adicional que significa hacia. Pero cuando llegamos aquí al verso que estamos leyendo, ahora vemos algo diferente. Dice, fueron y llegaron. Y dice, la montaña. Ahora la implicación es que estuvieron allí. Seguimos leyendo. Dice, y habitaron allí 3 días. Habitaron allí esos 3 días hasta que los perseguían regresaron, volvieron a la ciudad. Y leemos acerca de aquellos que los perseguían en todo camino, por todos los medios posibles, los buscaban. Esa es la implicación, pero no los encontraron. Así que ellos se fueron, como les dijo la mujer. Y lo interesante es esto. Todo el mundo hizo lo que la mujer dijo, lo que Rahab reveló. Pero a quienes ella habló con la verdad,
encontraron redención, encontraron liberación, hallaron que el enemigo no tenía autoridad. Al enemigo, ¿qué le pasó? El enemigo creyó una mentira. Y eso es lo que está conectado con el enemigo, el engaño, las mentiras. De la misma manera, de esta misma forma, al final, y cuando digo al final, hablo de los últimos días. En 2 a los Tesalonicenses capítulo 2, hay un verso muy significativo, el verso 11. Usualmente es malentendido. Tu Biblia dirá que Dios enviará un fuerte engaño, pero no dice eso. Dice que Dios enviará con la obra del engaño. Eso es lo que dice literalmente. Verifícalo, con la obra del engaño. Lo que debemos preguntarnos es, ¿qué causa que el engaño obre? Lo dice el mismo verso, que la gente no creyó en la verdad. Esto es lo que encontramos. En este mundo, tenemos verdad y tenemos mentiras. Debemos entender de dónde viene la verdad, y la verdad siempre está relacionada con la voluntad de Dios. Aquellos que no están comprometidos con la voluntad de Dios, que no están comprometidos con la revelación de Dios, se van a ver a sí mismos siendo engañados por la falsedad. Este es el principio del que hablamos la semana pasada. Aquí vemos que aunque buscaron por todas partes, no los encontraron. Verso 23. Los dos hombres regresaron. Bajaron de la montaña, y esta es la tercera vez que la montaña es enfatizada. Bajaron de la montaña y pasaron, o sea, viajaron, fueron a través del lugar y llegaron a Yahoshua, hijo de Nun, o Josué, hijo de Nun. ¿Y qué hicieron? Ellos relataron, les contaron, les describieron todas las cosas que habían pasado. Pero noten lo que dice, Vaisabrum. Y le contaron a él todo lo que les había acontecido, o sea, todo lo que encontraron, todo lo que experimentaron, todo lo que cayó sobre ellos. Todos estos acontecimientos. Verso 24. Y le dijeron a Josué, y noten algo. Cuando Josué salió con aquellos otros 11 espías, solo él y Caleb, a quien en español se le conoce como Caleb, solo ellos vieron la mano de Dios. Los otros 10 espías no, pero esta vez Josué envió solo a 2. ¿Y qué pasó? Regresaron tras ver la fidelidad de Dios, la provisión de Dios. Ver a Dios obrando en sus vidas. ¿Por qué? Porque fueron obedientes. Supieron someterse. Se sometieron a Josué, se sometieron a Rahab y pudieron salir vivos para testificar de la fidelidad de Dios. Verso 24. Y le dijeron a Josué, porque el Señor ha dado. No dicen que el Señor dará, sino que ya lo ha hecho. Están convencidos. Con Dios no hay límites de tiempo. El nombre de Dios aquí es Yud-Hei Vav-Hei, el Dios que trasciende el tiempo. Le dijeron a Josué, porque el Señor ha dado en nuestras manos toda, con énfasis, toda la tierra. Y también, bueno, esto es lo que pasó. Estos 2 espías regresan encendidos. Estaban llenos de ánimo. Estaban creciendo en su fe. No decían que Dios dará. Dios ya lo hizo. Puedes tenerlo por seguro. En otras palabras, es un hecho consumado en sus mentes. Pero noten lo que pasa con la gente que no le da la prioridad a Dios. Esta gente lo sabía. Ellos oyeron el testimonio. Sabían que todo esto era verdad, pero no iban a responder a ello. Lo rechazaron. No obedecieron la revelación de Dios. ¿Y qué pasó? Veigan Namogo. ¿Qué significa? Literalmente es Namogu.
y significa desmayaron. Es una palabra de debilidad. ¿Notan la diferencia? Estos 2 espías estaban fuertes en su fe, pero la gente del pueblo de Jericó era débil. Se desmayaron. Es decir, toda la gente de Jericó estaba débil y desmayaba en sus calles. ¿Y quiénes más? Todos los habitantes de la tierra. Así que no solo Jericó. Noten que esto fue más allá. Todos los habitantes de la tierra. ¿De qué tierra? De la tierra prometida. La tierra que Dios prometió a los hijos de Israel. Mira de nuevo, última parte del verso 24, ya para terminar. Y todos los habitantes de la tierra estaban débiles, se desmayaban, se debilitaban. ¿Dónde? Delante de nosotros. ¿Por qué? Porque Israel tenía una relación de pacto. El temor a los hijos de Israel les había caído por causa de esta relación que tenían con el Dios de Israel. Este es un pasaje maravilloso que nos enseña sobre cómo tener esperanza, una esperanza que crece, una esperanza poderosa, una esperanza que está segura de que tomará posesión de las promesas de Dios. Cierro con eso. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.